Bueno, Buenos días. A ver, voy a proceder a tomar lista. A ver cómo está la asistencia en este curso. Señor Alban Eric. buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, señor Aldaz Oscar. Buenos días, dije presente. Señor Caiza David. Buenos días, ingeniero, presente. Señor Arias Luis. Presente, Inge, buenos días. Señorita Calahorrano Carolina. Señor Camino Jorge. Señor Casa Brian. Buenos días, Inge, presente. Señor Cerón Alan. Buenos días, Inge, presente. Señor Claudio Hernán. Señor Cola Anthony. Señor Córdoba Brian. Buen día, profe, presente. Buenos días, señor Cruz Jorge. Buenos días, profe, presente. Señor Cuaspa Juan. Buenos días, profe, presente. Señor Díaz Aníbal. Buenos días, profe, presente. Señor Durán Eric. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, señor Echeverría Joel. Señor Enríquez William. Señor García Alejandro. Señor Garzón Luis. Señor Granada Alex. El señor Gualotuña Kevin. Inge, hay dos. No sé. Ah, sí, Gualotuña Alexander Kevin. Kevin Alexander. Señor Gualotuña Kevin Josué. Presente, Inge. El señor Diego Gutiérrez. Presente, Inge, buenos días. El señor Ramiro Aro. Buenos días, profe, presente. El Loyola Michael. Presente, Inge, buenos días. El señor Maldonado Tito. Buenos días, profe, presente. Señor Medina Elian. Presente, Inge, buenos días. Señor Montoya Juan. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, señor Morán Darwin. Presente, buenos días. Señor Moreno Samir. Buenos días, Inge, presente. Señorita Moreta Talía. Buenos días, Inge, presente. Señor Nacimba Josué. Señor Nicolalde Carlos. Buenos días, Inge, presente. Señor Ortiz Oscar. Buenos días, Inge, presente. Señor Mateo Pedraza. Buenos días, ingeniero, presente. Señor Paredes Juan. Señor Peña Santiago.
Presente, Inge, buenos días. Señor Pérez Rotzen. Presente, Inge, buenos días. Señor Prado Alex. Presente, Inge, buenos días. El señor Ponce Jonathan. El señor Quingalombo Marcelo. Presente, Inge, buenas tardes, buenos días. Señor Ramos Daniel. Presente, Inge, buenos días. Señor Ron Edwin. Presente, Inge, buenos días. El señor Salazar Cristian. Presente, Inge, buenos días. El señor Simbaña Eric. El señor Suquitana Oscar. Presente, profesor, buenos días. El señor Tapia Brian. Presente, Inge, buenos días. Señorita Tingo Dayana. Presente, profe, buenos días. Señor Toapanta Javier. Presente, Inge, buenos días. Señor Toapanta, señorita Toapanta Andrea. Buenos días, presente. El señor Toro Ángel. Buenos días, Inge, presente. El señor Tuquinga Jefferson. Buenos días, Inge, presente. El señor Yanzaguano Brian. Bien, alguien que tal vez está y no le he nombrado. Buenos días, Inge. Soy Karina Calahorrano. Entré un poquito después de lo que me nombró y no alcancé a decir presente. Listo, señorita. Inge, el compañero Simbaña dice que el micrófono no funciona. Escribe al chat. El señor Simbaña. Simbaña Eric Roberto, ¿no? Sí, Inge. Ya le registro. Bueno. Bien, entonces el propósito de que les he tomado lista ahora es porque he estado chequeando en las listas de asistencias de los días anteriores. Y generalmente veo que están entre 35, 30 estudiantes a veces 38, siendo que son como 53 estudiantes más o menos en este curso. Igual que pasa en el otro paralelo, parece que la asistencia de muchos estudiantes no es regular. Eso quiere decir que si no vienen a clase, probablemente algunas cosas que se puedan comentar aquí alcancen a visualizar en las grabaciones. Habrán a lo mejor algunos otros conceptos que les quedan un poco oscuros y no pueden despejar esas dudas oportunamente. Entonces, el tema es que la asistencia, si bien es verdad, no es un factor que determine pasar o quedarse de semestre. Sin embargo, es importante para que ustedes puedan aprovechar la materia como debería ser. Esto por una parte. Por otra parte, también se ha visto en los exámenes o pruebas del primer bimestre que hay algunos estudiantes que se están especializando en buscar ejercicios resueltos en solucionarios, en libros de texto. Y lo penoso de eso es que ubican el ejercicio, pero no se dan cuenta del contexto en el cual está planteada esa resolución y copian tal cual está en el libro.
Entonces, estos problemas lamentablemente siempre se van a dar en educación virtual, sobre todo en los eventos de evaluación. Eso es un poco preocupante porque tenemos evidencias de que en prácticamente todas las materias está pasando esto. Eso significa que a mediano plazo los resultados que ustedes adquieren como estudiantes no van a ser buenos. Y finalmente eso se va a reflejar en las actividades profesionales que tengan que desarrollar. ¿Cómo corregir esto? Lamentablemente no se ha determinado alguna técnica que pueda ser útil para suplir estas deficiencias. El asunto sería exámenes presenciales, pero parece que eso no va a ser posible en lo que queda de este semestre. De todas formas, yo pienso que una manera de incentivarles o exigirles mayor dedicación es con el hecho de que se les tome pruebas sin avisar previamente. Eso por un lado garantizaría que la mayor parte de estudiantes sí asistan a la clase y que estudien de forma permanente, no el día anterior a la prueba o el día anterior al examen. En consecuencia, tal como les he comentado a los compañeros del otro paralelo, se les va a tomar pruebas sin previo aviso. Es decir, la próxima semana podría ser que el día martes usted tenga una prueba, el siguiente viernes otra prueba, y así hasta terminar el semestre, todo el mes de febrero. La suma de todos esos eventos de evaluación, sumado con la parte de deberes y laboratorio, le darían la nota del segundo bimestre. En el artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico de la Politécnica Nacional, se dispone cuáles son las condiciones para las cuales usted puede solicitar una prueba atrasada, rendir una prueba atrasada, por ejemplo. Eso tiene que ver directamente con problemas de salud, es decir, situaciones médicas, con algún tipo de actividad no prevista, qué sé yo, algún accidente, algún evento que se escapa de nuestro control, pueden justificar mediante los documentos correspondientes en la Dirección de Bienestar Politécnico, y una vez que ellos validan esos documentos, tendríamos que fijar la fecha para rendir esos eventos de evaluación que no se han dado oportunamente. Entonces, como usted ve, eso es un problema, es un lío. Por otro lado, también puede haber el problema de que usted no puede comunicarse un determinado día porque la conexión de internet no está disponible, hay un evento tecnológico que le afecta en la comunicación. Entonces, en esos casos, usted tendría que tomar una captura de pantalla de que no dispone de internet, por ejemplo, de que el sistema está caído, no pudo acceder oportunamente a la clase, y con eso justificar. De todas formas, aparte de esas justificaciones que se pueden manejar sin mayor dificultad, está el hecho de que usted dedique el tiempo para asistir a clase. Eso es básicamente lo que se trata de hacer. Se puede presentar un reporte de cómo está la asistencia de cada uno de ustedes. Es decir, yo tengo las descargas de las listas de asistencia de todas las clases. Y ahí podemos ver cuándo ha llegado, cuándo no ha llegado. Lamentablemente en esas listas de asistencias, yo sé que también hay problemas porque me puedo descargar la lista de asistencia pasado los 10 minutos de iniciada la clase. Habrán estudiantes que se incorporan 15 minutos, 20 minutos o media hora después. Entonces eso ya no está registrado. Entonces, como usted ve, hay muchas deficiencias en este tipo de análisis que se puedan hacer. Por lo tanto, no son medidas fiables para hacer una evaluación correcta de lo que está sucediendo. Sin embargo, con todos estos problemas, lo que sí les pido es que estudien, porque en la próxima semana y en las siguientes puede ser que les tome una prueba semanal o 2 pruebas semanales. Entonces, son pruebas que se les va a ir tomando con el fin de que ustedes garanticen su presencia en clase. Y adicionalmente tratar de evitar esto de que dejan para el estudio el último día de clases o el último día antes de la prueba. Adicionalmente,
estas pruebitas o eventos de evaluación no van a ser largos, serán de 15 minutos a lo mucho. Eso quiere decir que tendremos hora de clase también sin interrupción. ¿A qué hora se tomará la prueba? Esa prueba se le puede tomar al inicio de la clase, 10 minutos después de las 9 o 10 minutos después de las 7 de la mañana, por ejemplo. O también podría tomarse 10 minutos o 15 minutos antes de terminar la clase. Entonces, por favor, estén conscientes de que deben estudiar permanentemente, de forma continua. Y como les digo, si es que no pueden estar presentes en un evento de evaluación, artículo 74 del Reglamento de Régimen Académico. Si no tiene la conexión de internet adecuada para enlazarse ese día de la prueba, captura de pantalla en donde exista el reporte de que la conexión a internet no ha podido conseguirse, que el sistema está caído, cualquier otro dato que tecnológicamente usted pueda obtener como evidencia desde su computador. Yo sé que esto también es un problema porque a lo mejor algunos de ustedes trabajan con los celulares. Entonces, allí habrá que sentar evidencia de que no tuvo conexión a internet o algo sucedió tecnológicamente mediante algún mecanismo. Entonces, de todas formas, estas pruebas que se les va a tomar, como le digo, son bastante cortas, que reflejan el grado de conocimiento que usted adquirió sobre un tema específico. Por ejemplo, para la próxima semana usted debería saber generadores sincrónicos y motores sincrónicos. Esos dos temas. Evidentemente, como van a haber casos que se van a presentar de que no pudieron asistir a clases por cualquier situación, esos eventos de evaluación se irán acumulando para un evento de evaluación final que tendrían que rendir en ese caso. Ese evento de evaluación se planificaría para la última semana de clases, en donde lógicamente tendrían que rendir un examen acumulado de todos los temas que no han rendido oportunamente. Con esto simplemente se trata de que usted mejore su rendimiento. Sé que hay estudiantes que están bastante bien en la materia. Hay otros que medianamente están luchando por pasar, por aprender los contenidos. Y unos pocos que sí que están bastante mal. O sea, definitivamente no han tomado asunto con responsabilidad y esas notas se reflejan efectivamente como un síntoma de que no ha estudiado oportunamente. No es el caso de la mayoría. La mayoría de notas, diríamos, están sobre el 5. Hay algunas calificaciones bastante buenas, destacadas, y que hace ver que sí se han dedicado al estudio, pero hay otros estudiantes que están mal. Lamentablemente, si esas notas hacen que tengan que repetir la materia, pues va a tener que pasar eso. Por otro lado, también les hago notar que en las evaluaciones del primero y segundo bimestre, usted tiene prácticamente 4 puntos que los puede conseguir sin mayor dificultad. Los 3 de laboratorio y el 1 de deberes. Siendo que no son muchos los deberes que se envían porque precisamente esa es la sugerencia de las autoridades, que no se les sobrecargue con trabajos de tipo deberes, tipo consultas, esas cuestiones que a lo mejor hacen que usted se sature. Se han enviado creo que 2 o 3 deberes nada más y sin embargo hay estudiantes que no han presentado. Entonces, lamentablemente, yo tengo el reporte del sistema con corte al día y hora máximo de entrega. He revisado y sé que hay estudiantes que han entregado con 2 horas, 4 horas, un día de retraso. Lamentablemente eso ya no sirve. Yo tomo el reporte del sistema al día y hora máximo de entrega de ese deber. Entonces, por favor, traten de cumplir con esos tiempos en este segundo bimestre y asegurar esos 4 puntos, como le digo, para que usted se exonere en el mejor de los casos. Si usted no se exonera y llega al examen final, allí ya no existe la nota de deberes.
Allí no existe la nota de laboratorio. Allí tiene que demostrar exclusivamente qué es lo que aprendió en la teoría. Entonces, por favor, tomen en cuenta estas recomendaciones y estos procedimientos que vamos a adoptar con el fin de que la asistencia mejore y que también el rendimiento sea un poquito mejor. Bien, ¿tienen alguna duda sobre esto? Yo, ingeniero, tenía la duda respecto con estas evaluaciones que va a tomar, estas espontáneas evaluaciones, pues, ¿cómo cambiaré la ponderación, pues, para determinar la nota al final del semestre, del bimestre? Bien, supongamos que tenemos de aquí a terminar clases 4 semanas aproximadamente. En esas 4 semanas tenemos 8 clases. En el mejor de los casos, usted tendría 8 pruebas rendidas, ¿sí? Entonces, esas 8 pruebas le darían el puntaje que correspondería a lo que es la teoría. 8 pruebas sobre 6 puntos en este caso. Si tiene 8 pruebas bien dadas, tendría los 6 puntos de teoría, más 1 de deberes y más 3 de laboratorio. Eso sería. La diferencia es que en el bimestre pasado se tomaron 2 pruebas y esas 2 pruebas valían los 6 puntos. Ahorita usted podría dar hasta 8 pruebas incluso y esas 8 pruebas le valdrían los 6 puntos. Entonces, por un lado es bueno porque tiene más posibilidades, pero también es más trabajo. Pero como les dije en el otro paralelo, si yo tengo que calificar 500 pruebas o 1000 pruebas, o sea, hay que hacerlo. Hay que poner ese esfuerzo también. Entonces, de mi parte no hay inconveniente. A ver, señor Montoya, ¿qué pregunta tiene? Ingeniero, disculpe, ¿y esas pruebas serían de manera acumulativa o simplemente serían mini pruebas de los temas que se han tratado en clases anteriores? Por ejemplo, si el martes nos toma de motores, generadores sincrónicos y el día viernes otro, ¿eso sería lo que se vería el día martes? O, como digo, es acumulativo. Bien. Por ejemplo, para la semana que viene, usted tiene la responsabilidad de estudiar la parte de generadores sincrónicos y motores sincrónicos, ¿sí? Entonces, ese tema lo da, por ejemplo, el día martes. El día martes vamos a ver el siguiente tema, que sería esto del compensador sincrónico, el motor sincrónico actuando como compensador de potencias reactivas. Entonces, de ese tema usted daría el día viernes. Entonces, es si cabe el término de lo que vimos la clase anterior. Sobre ese tema iría la prueba. Gracias, ingeniero. Bien, ¿alguna otra pregunta? Son pruebas de desarrollo, ¿verdad? Claro, le ponemos un ejercicio para que usted lo realice en 10, máximo 15 minutos y lo suba al sistema. He entendido. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la materia. Bueno, en la clase pasada habíamos estado resolviendo este ejercicio en donde se veía la manera como se calcula el voltaje terminal, el voltaje en la reactancia sincrónica, la corriente de línea, el factor de potencia, la potencia disponible en el eje del motor, entre otras cosas. Habíamos visto también la forma como se dibujan los diagramas fasoriales para estos motores sincrónicos. En este cálculo que se hizo acá, evidentemente no se toma en consideración lo que serían las pérdidas que se tienen en las máquinas sincrónicas. Entonces, vamos a resolver el siguiente ejemplo, en donde se introduce ese tema para que vean cómo se procesa la información al momento de resolver el ejercicio. Entonces, el ejemplo dice, el motor del ejemplo anterior tiene una resistencia de estator de 0.64 ohmios por fase y experimenta las siguientes pérdidas. Pérdidas eléctricas y cuadrado R en el rotor, 3,2 kilovatios. Pérdidas en el núcleo del estator, 3.3 kilovatios. Pérdidas mecánicas o por fricción en los cojinetes y fricción en el aire, unos 5 kilovatios. Se pide calcular
literal A, los caballos de fuerza reales desarrollados, el paro momento de torsión real desarrollado en el eje y finalmente la eficiencia del motor. Entonces, si es que nosotros consideramos una máquina ideal, ninguna de estas pérdidas que se mencionan aquí deberían ser tomadas en cuenta, pero eso en la vida real no ocurre. Entonces, en este caso se está hablando ya de algunas cantidades en términos de kilovatios que son las pérdidas en los diferentes componentes de nuestra máquina. Por lo tanto, para poder resolver este ejercicio debemos utilizar la información que se había obtenido en el ejercicio anterior. Bien, entonces, como finalmente se va a tener que calcular la eficiencia de la máquina, eso significa que debemos tener en cuenta la potencia de entrada al estator desde el sistema trifásico de voltajes que se están aplicando en la máquina. Entonces, para la parte A, vamos a poner aquí lo que sería la potencia de entrada que ya fue calculada en la clase pasada. Pongamos aquí potencia de entrada al estator. Ya les voy a explicar por qué hay que detallar esto. Entonces, por favor, del ejercicio pasado, nos va a ayudar el señor Pedraza Mateo. ¿Cuánto es esta potencia de entrada que calculamos la clase anterior en este ejercicio? A ver, no tiene ese dato disponible el señor Nicolalde Carlos. Potencia de 374.81 HP. Esa seguramente es la potencia que nosotros encontramos al inicio del ejercicio, o está por ahí en el intermedio. Es la potencia que se está tomando desde la red eléctrica y que llega al estator. Debe estar eso seguramente calculado en kilovatios. No, no lo encuentro, disculpen. A ver, señor Ramiro Aro. Sí, profe. No, tampoco lo encuentro, profe. Señor Albán Eric. Dijo la potencia, ¿verdad? Sí, la potencia de entrada al estator. Deme un momento. ¿500 HP? No, no era tanto. No sé, Inge, entonces, mil disculpas. El señor Caiza David. Inge, disculpe, tal vez no es 279.61. 279.61 kilovatios, eso sí creo que era. Ya. Entonces, mire, aquí también yo veo que existe otra cuestión. Cuando usted tiene los documentos del PDF correspondiente, evidentemente ahí sale el enunciado del ejercicio, pero no sale en ese documento PDF la resolución. Entonces, si usted no copia
en una hojita, en un cuaderno, mientras estamos resolviendo el problema, luego va a perder tiempo porque tendrá que ir a ver el video de cómo fue resuelto el problema. Entonces es recomendable que aquí, mientras se está resolviendo algo, usted vaya copiando como que estuviera en clases presenciales, ¿no es cierto? Con eso gana tiempo y tiene lo necesario para el estudio. Bien, entonces la potencia de entrada al estator, 279.61 kilovatios. Y otro dato que también vamos a necesitar del ejercicio, como fue resuelto anteriormente, es el dato de la corriente de línea. La corriente de línea que habíamos calculado también. Entonces, esa corriente de línea, ¿cuánto tiene registrado, señor Tuquinga Jefferson? Sí, ingeniero. Es la de 52,95 a menos 40 grados. 52.45. 95. 95 ya. 95 amperios. Bien, en este caso el desfasamiento no nos interesa porque aquí tenemos el valor eficaz de corriente de línea, que es con el que se puede calcular las pérdidas por efecto Joule en las bobinas del estator. Bien, entonces pongamos aquí. Vamos a tener las siguientes pérdidas. Las pérdidas por efecto Joule en el estator. Estas pérdidas calcularíamos de la siguiente forma. Tenemos la corriente de línea. Recuerde que mientras no se diga lo contrario, estamos trabajando con sistemas en Y. Eso significa que la corriente de línea es para la corriente de fase. Por lo tanto, si tenemos tres fases, la potencia que se pierde por efecto Joule en el estator va a ser 3 veces la potencia que se pierde en una fase. Entonces, la potencia que se pierde en una fase se calcularía como la corriente de línea al cuadrado, es decir, 52.95. Esto elevamos al cuadrado, ya le voy a poner al cuadrado, y multiplicamos por la resistencia en cada fase del estator. Entonces, ese dato está aquí arriba, vale 0.64 ohmios. Entonces, esto va al cuadrado y tendríamos las pérdidas totales en el estator debido al efecto Joule. Entonces, ¿cuánto da esto, señor Ramos Alejandro, Daniel Alejandro? Ya, Inge. Sería 5.383.10. 5.383, 5.833 kilovatios, dejémosle ahí. Ya. Entonces, con este dato podemos sacar las pérdidas totales en el estator. Entonces, las pérdidas totales serían estos 5.383 kilovatios sumado con las pérdidas en el núcleo del estator que tenemos aquí arriba en el enunciado del problema. Estas pérdidas se producen en el hierro del estator debido a las corrientes parásitas que se inducen en esa estructura. Entonces, esas pérdidas son de 3.3 kilovatios. Entonces, con esto sacamos un total que sería de 8.58, ¿no? 8.583 kilovatios.
8.68, Inge. 8.68, gracias. Sí, 868.3 kilovatios. Bien, por lo tanto, con estos parámetros ya podemos calcular lo que sería la potencia que realmente se está transmitiendo hacia el rotor. Entonces, esta potencia sería la potencia que estamos tomando de la red eléctrica, que son los 279.61 kilovatios, restado estos 8.68. Entonces, ¿cuánto nos da esta cantidad, señor Toapanta Javier? Da 270.93 kilovatios. 270.93 kilovatios. Bien, entonces esta es la potencia que está llegando al rotor. Finalmente, tendríamos que calcular la potencia que estaría transmitiéndose finalmente al eje de la máquina. Entonces eso viene a ser la potencia que estaría llegando a la carga. La potencia que llega finalmente a la carga sería entonces igual a estos 270.93 kilovatios restado lo que serían las pérdidas mecánicas o por fricción en los cojinetes y fricción del aire, que serían 1.5 kilovatios. Bien, entonces esta potencia de salida, ¿cuánto le da, señor Nicolás de Carlos? Un momentito, Inge. Ya, me salió 269.43 kilowatts. 169.43 kilovatios. Bien, entonces se pide los caballos de fuerza reales. En consecuencia, para sacar la potencia en HPs, podríamos utilizar la transformación directamente si es que dividimos estos 269.43 kilovatios. Dividimos esto para los 745 puntuales, 746, ¿no? 746 la transformación. Y esto nos daría en HPs. Entonces, ¿cuánto sale este valor en HPs? Señor Aro Ramiro. Sí, profe, un momento. Sale 0.36. Ya, entonces sería 360 HPs. Bien, entonces ya tenemos el literal A. Para el literal B se pide el par o momento de torsión real desarrollado en el eje. Entonces para este par tenemos la formulita que el torque o par es igual a 9.55 multiplicado por la potencia que estamos transmitiendo al eje o potencia de salida, que en este caso son los 269.43 kilovatios,
Y esto dividido para la velocidad de giro de la máquina. Entonces, en el ejemplo anterior usted tiene la velocidad de giro. ¿Cuánto es esa velocidad de giro, señor Prado Alex? 720 revoluciones por minuto. Gracias, 720 RPM. Entonces, calculando esto, ¿cuánto nos da, señor Gutiérrez Diego? Un momento, Inge, ya la hago. Sale 2451.06. 2451. Sí. Estos serían Newton metro, ¿no? A ver, 955. Dije una duda. Me parece que algo está mal ahí, ¿no? Inge y las pérdidas y cuadrado del rotor. Ya vamos a llegar a esa partecita. Por el momento verifiquen bien este cálculo, ¿no? Esto es casi 10 y divido para... No, Inge, me equivoqué. He puesto mal un valor. Sale 3573, disculpe. 3563. 73. 73. Sí. Me he puesto 6.55 en la constante. Disculpe. Bueno, entonces tendríamos ahí el torque desarrollado. 3573 Newton metro. Bien, tengan en cuenta que aquí se está hablando también de las pérdidas eléctricas y cuadrado era en el rotor, que valen 3.2 kilovatios, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se maneja este dato de aquí. Entonces, para la parte C, donde se pide la eficiencia del motor, tenemos que encontrar lo que serían las pérdidas en la máquina. Bien, entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Primero esta de aquí, dice las pérdidas por efecto Joule en el estator. Estas pérdidas son del orden de 5.383 kilovatios. Ya, a estas pérdidas tenemos que sumar los 3.3 kilovatios que se pierden en el núcleo del estator, más 3.3 kilovatios que se pierden en el núcleo del estator. Aquí tenemos que sumarle también las pérdidas por fricción en los cojinetes y con el aire, que serían 1.5 kilovatios. Finalmente, hay que sumar acá las pérdidas eléctricas y cuadrado R en el rotor, que es 3.2 kilovatios. No tenemos nada más. Entonces, estas serían las pérdidas totales en la máquina. ¿En cuánto de esta cantidad, señor Gutiérrez Diego? Ya la hago, Inge. Sale 13.383. Ya, 13.383 kilowatts.
Ya está. Ahora debemos poner también aquí cuál es la potencia total de entrada a la máquina. Bien, entonces para la potencia de entrada total tenemos aquí el dato que sacamos en el ejercicio anterior. Estos 279.61 kilovatios. Más. Noten ustedes que esta potencia de 279 es la que está ingresando directamente al estator de la máquina y se la toma desde la red eléctrica convencional. Pero aparte, usted sabe que esta máquina eléctrica también tiene alimentación con corriente constante a las bobinas del rotor. ¿Sí? Entonces, en esas bobinas del rotor vamos a tener también una disipación de potencia. Aquí arriba dice, pérdidas eléctricas I cuadrado R en el rotor. 3.2 kilovatios es lo que se pierde en esas bobinas. Ahora, ¿de dónde vienen estos 3.2 kilovatios? Estos kilovatios vienen desde la fuente de alimentación de continua que abastecen con la corriente de excitación al rotor. Entonces, esa fuente de corriente constante también está entregando potencia a la máquina. ¿Qué potencia entrega? Pues la misma que se está disipando en forma de calor en las bobinas del rotor. Entonces, esta potencia de entrada también tiene que ser cuantificada porque estamos entregando esta potencia al rotor. Tenga usted también en cuenta que no hay otra potencia adicional que entregue la fuente de continua. A ver, pongámosle por aquí. Acuérdese usted que teníamos, vamos a decir, esta es la bobina del rotor. Por aquí está ingresando la corriente de excitación I sub X. Y la misión de esa corriente es generar el campo magnético, este campo magnético, que es en definitiva el que produce, vamos a ponerle por aquí, el voltaje inducido E sub 0. Entonces, bueno, de aquí en adelante ya conoce usted el diagrama, viene por aquí esto, aquí viene la reactancia sincrónica, el voltaje terminal y todo lo demás. Para este ejercicio en particular, aparte de tener aquí la reactancia sincrónica, que estaba especificado en el ejercicio anterior, creo que era como 20 ohmios, alguna cosa así. Hay que poner aquí también la resistencia por fase de las bobinas y que en este ejemplo esta resistencia vale, aquí están 0.64 ohmios. Entonces esta vale 0.64 ohmios, hay que poner eso. Y esta otra reactancia sincrónica que me parece que era 20, 21, no sé. ¿Cuánto es esta reactancia sincrónica? 22 ohmios, Inge. Ya, 22 ohmios. Gracias. Entonces estaríamos así. Lo que quiero que se comprenda es que esta corriente I sub X, al pasar por esta bobina, genera este flujo. Y este flujo nos induce E sub 0. Noten ustedes también que, si es que para ilustrar un poquito les pongo aquí la fuente de voltaje constante, le ponemos de esta manera.
Es una representación muy sencilla, desde luego. Miren ustedes que esta fuente de continua, la única misión que tiene es generar la corriente I sub X para que produzca el campo magnético. Esa es la única misión. No tiene ninguna misión de impulsar, por ejemplo, el movimiento del rotor. Esta fuente no genera ese movimiento del rotor. Acuérdese usted que habíamos dicho que en estos motores sincrónicos se dispone en el estator de bobinas auxiliares. Esas bobinas auxiliares me sirven únicamente para que esta máquina arranque como que fuese un motor de inducción. Evidentemente, en el trayecto de arranque de la máquina, mientras va alcanzando una velocidad muy próxima a la velocidad sincrónica, en esas bobinas auxiliares vamos a tener circulando corrientes bastante fuertes. Pero esas corrientes que son fuertes al inicio cuando arranca la máquina, finalmente desaparecen cuando la máquina prácticamente alcanzó la velocidad sincrónica. Acuérdese también que esta fuente de continua es conectada a las bobinas del rotor únicamente cuando la velocidad de giro del eje es muy cercano a la velocidad sincrónica. Y eso se hace automáticamente. Entonces, mientras no lleguemos a la velocidad sincrónica, en esta bobina prácticamente no tengo corriente. Las bobinas que sí van a estar actuando, que sí van a estar activas, son las bobinas auxiliares que tenemos en el rotor, en el estator, perdón. No, en el rotor. En el rotor vimos que existen esos devanados que sirven para que se produzca el torque de arranque de la máquina, igualito como que fuese un motor de inducción. Entonces en el rotor tengo dos tipos de bobinas, las propias, que son las que están viendo aquí, por donde va a circular la corriente de excitación, y los bobinados auxiliares, que me sirven para que arranque la máquina como que fuese un motor de inducción. Evidentemente, acuérdese de la máquina de inducción. La máquina de inducción, para que se mantenga circulando o rotando el eje, necesita que la velocidad de giro sea menor que la velocidad del campo magnético giratorio. Es decir, que exista un deslizamiento. Mientras haya deslizamiento, existen las fuerzas que están actuando sobre las bobinas del rotor. Y eso genera el torque. Dijimos en el motor de inducción que si la velocidad de giro del eje fuese igual a la velocidad sincrónica, es decir, a la del campo magnético giratorio, la máquina se para. ¿Por qué razón? Porque al ser las dos velocidades iguales, ya no existe la inducción de corriente eléctrica en las bobinas del estator y por lo tanto ya no hay las fuerzas mecánicas ejercidas sobre esas bobinas que generan la rotación del eje. Entonces, cuando se alcance la velocidad sincrónica y esta corriente esté fluyendo en la bobina del rotor, los ejes magnéticos del estator y del rotor quedan prácticamente clavados. Y esas fuerzas magnéticas de atracción garantizan que el rotor permanezca girando a velocidad sincrónica. Entonces, en otras palabras, esta batería de aquí, la única potencia que debe entregar al circuito es aquella que se requiere para generar el campo magnético. Esa es una corriente en definitiva. Y esta corriente al pasar por este bobinado genera disipación de potencia en forma de calor. Únicamente eso. Entonces esta batería, la potencia que entrega al circuito se disipa en forma de calor. Nada más que eso. Si es que nosotros dijimos, existen motores de gran potencia que deben utilizar para el arranque un motor auxiliar que se conoce como el motor Pony, pues en ese caso, ese motor Pony también debería considerarse
en cuanto al cálculo de la eficiencia, porque evidentemente si ese motor Pony es encargado de impulsar el rotor a una velocidad muy cercana a la de sincronismo, ese motor Pony estaría consumiendo potencia. Y esa energía, esa potencia que estaría consumiendo ese motor, también debería entrar en la parte de cálculo. Pero, sin embargo, ese motor Pony dejaría de operar luego de que alimentemos con corriente constante las bobinas del rotor y queden enclavados los polos magnéticos. Entonces, aunque utilicemos un motor Pony, la potencia que ese motor entregue a la máquina para impulsar el rotor no va a ser muy significativa tampoco, ¿sí? Pero en ese caso habría que calcular si es que se diera los datos suficientes. Bien, entonces con esto ya sabemos por qué se pone aquí en la potencia de entrada total los kilovatios que necesita la máquina en el estator y también los kilovatios que necesita entregar la fuente de voltaje constante a las bobinas del rotor. Toda esta potencia, estos 3,2 kilovatios, finalmente serán disipados en forma de calor en este cable de aquí, en esta bobina, ¿sí? A la vez que se está disipando en forma de calor, estamos generando el flujo magnético que se enlaza con los polos magnéticos del estator y permanece girando a través de este enlace magnético el rotor a velocidad sincrónica. Bueno, entonces, si ya tenemos aquí la potencia de entrada total y aquí arriba las potencias de pérdidas, ya podríamos saber cuál es la eficiencia de la máquina. Para eso simplemente tendríamos que hacer el cociente entre la potencia de salida al eje, que son estos 269.43 kilovatios, para la potencia de entrada total que tenemos, ¿sí? Entonces con eso sacaríamos la eficiencia de nuestro motor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por si acaso, ¿cómo quedaría el diagrama fasorial para este ejercicio? Entonces tendríamos que hacer algo parecido a lo que se hizo en el caso anterior. Es decir, usted tendría por aquí el voltaje terminal E. Sabemos cuánto vale ese voltaje. Al ser una carga inductiva para la red eléctrica, la corriente va a estar retrasada respecto a este voltaje terminal. Eso también ya hicimos. Esa corriente estaría así. Es la corriente de línea. Sabemos qué ángulo existe aquí. Ya teníamos calculado todo esto. Y simplemente lo que quiero explicarles es el cambio que debería hacerse en el diagrama fasorial debido a la presencia de esta resistencia de 0,64 ohmios. Entonces, tenga presente que esa corriente I que ya tenemos calculada está ingresando desde la red eléctrica hacia acá, ¿sí? La dibujamos así. Esa es la corriente. Y por aquí estaba el voltaje terminal. Entonces, en esta reactancia de 22 ohmios, vamos a tener que se genera una caída de voltaje. Esa caída de voltaje es el E sub X que habíamos especificado la clase pasada, el E sub X. Va a estar así ese voltaje sub X. Como por aquí está circulando la corriente de línea, este voltaje E sub X va a estar adelantado 90 grados respecto a esta corriente I sub L. Entonces dibujemos ese voltaje E sub X. Fasorialmente estaría desde aquí en esta forma. 90 grados adelante de la corriente. Ya sabemos por qué son 90 grados, ¿no?
Entonces aquí estaría el E sub X. Adicionalmente a este voltaje, ahora tendríamos que dibujar este otro voltaje en la resistencia interna, ¿no es cierto? En los 0,64 ohmios. Ahora mire, si aquí tengo la corriente pasando por esta resistencia, este voltaje E sub R, ¿cómo estaría respecto a la corriente? A ver, esa pregunta nos va a responder el señor Cruz Jorge. ¿Cómo estaría este voltaje E sub R respecto a la corriente IL que está entrando aquí? ¿Estará adelantado? ¿Estará retrasado? ¿Estará en fase? ¿Cómo estaría ese voltaje? Colineal la corriente. Estaría en fase con la corriente, ¿no es cierto? Entonces, este voltaje E sub R estaría desde aquí en fase con la corriente, de esta manera. Así estaría ese voltaje E sub R. Entonces, si sumamos estos dos voltajes, E sub X más E sub R, bueno, lo podemos hacer utilizando un método gráfico nada más aquí, un método del paralelogramo, tendríamos esto así, esto por acá, y sacaríamos el voltaje resultante en esos dos elementos. Entonces, finalmente, este voltaje resultante que tengo dibujado aquí, lo puedo pasar paralelamente por acá. Bueno, estoy haciendo mano alzada, así es que los ángulos posiblemente no coincidan, pero no es muy importante eso, sino más bien el hecho de que usted vea cómo se generan las gráficas. Voy a ponerle a partir de aquí simplemente. Entonces aquí estoy poniendo el voltaje sub X. Este voltaje sub X más E sub R se suma con el voltaje E sub 0 y nos da el voltaje terminal E que estaría por acá. Entonces aquí, evidentemente, el voltaje sub 0 sería el que tengamos desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ese sería el voltaje E sub 0. Entonces, así tendríamos que generar esta gráfica. Como le digo, esta corriente que está puesta aquí podría ser que quede un poquito más abajo de E sub 0. Eso ya es de hacerle más con datos de los ángulos. Pero el procedimiento sería este. Hay una pequeña diferencia entre este diagrama fasorial y el diagrama fasorial anterior que hicimos. Ahora, evidentemente, si usted se da cuenta aquí, esta reactancia inductiva vale 22 ohmios. Esta otra resistencia interna vale 0,64. Entonces, si hacemos una comparación, la reactancia sincrónica tiene un valor mucho más grande que esta resistencia. Eso quiere decir que el cambio, cuantitativamente hablando, no va a ser significativo. Prácticamente el diagrama fasorial anterior va a quedar casi exactamente el mismo que si lo hacemos para este caso considerando la resistencia de 0,64. ¿Sí? Entonces, si usted ve en esta gráfica que yo he puesto aquí, el E sub X por un lado y el E sub R por otro, este E sub R está un poco exagerado. Realmente debería ser más chiquito todavía. Y eso haría que prácticamente el voltaje total sea igual al E sub X. ¿Sí? Entonces, de esta manera se construyen las gráficas o diagramas fasoriales para el motor eléctrico, ya sea únicamente con reactancia sincrónica o, si es que hubiese, como aquí, una resistencia interna también. ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, la parte de los vectores, ¿esos tendríamos que hacer en caso de que se nos necesite un examen o simplemente con los cálculos estaría correcto el análisis? Bien, usted al momento que ya calcula matemáticamente los voltajes y las corrientes, ya tiene los ángulos, ¿no es cierto? Entonces, con esos ángulos usted ya puede saber la distribución de los fasores aquí. Simplemente usted traza gráficamente cómo estaría la distribución de corrientes y voltajes sin hacer una escala matemáticamente exacta, ¿no? Simplemente usted pone, por ejemplo, dice, este ángulo de aquí vale 40 grados, este ángulo de acá vale, qué sé yo, 50 grados y se acabó el problema. Entonces, de esa manera tendría que hacer los diagramas fasoriales. Lo importante, como le repito, es que usted tenga siempre claro que cuando una corriente atraviesa una bobina, genera un voltaje que va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente. Si esta corriente atraviesa, en cambio, una resistencia, genera un voltaje que está en fase con esa corriente, porque esta resistencia es parte real pura. En cambio, esta reactancia es parte imaginaria pura. Entonces ahí hay el JXS que habíamos visto, ¿no es cierto? Ese J equivale a 90 grados. En cambio, la resistencia es simplemente R. Trabaje usted en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, esta resistencia es exactamente la misma. Eso no ocurre con la bobina. Si usted trabaja en el dominio del tiempo, esta es una bobina de valor L. Pero si trabaja en el dominio de la frecuencia, esto pasa a ser una reactancia con un valor J omega L. ¿Sí? Entonces revise por favor esa parte del dominio de la frecuencia compleja para que tenga un poco más claro estos temas. Bien, entonces vamos a pasar a este ejercicio si no tienen alguna otra pregunta. Bien, entonces continuando con el estudio de este motor sincrónico, veamos cómo se calcularía la potencia que estaría recibiendo nuestra máquina eléctrica. Entonces, cuando tenemos ya un motor que está activando o está impulsando una carga en el eje, la potencia que estaría enviando hacia la carga podría ser calculada de esta forma. Noten ustedes que esta es la misma fórmula que vimos para el generador sincrónico. Aquí interviene lo que sería el voltaje en línea neutro inducido, este es sub 0. También tenemos aquí el voltaje terminal de línea a neutro, voltaje E. Tenemos la reactancia sincrónica por fase, XS, y también el ángulo delta. El ángulo llamado de par o momento de torsión, el que existe entre estos dos voltajes, E sub 0 y E. Debe estar claro que en esta formulita de aquí, los voltajes son valores eficaces. ¿Sí? Otra cuestión, esta fórmula también le da la potencia generada por fase. ¿Sí? Si usted quiere calcular la potencia total trifásica, simplemente esta cantidad tiene que multiplicar por 3. Acuérdese, aquí estamos utilizando estos valores de E sub 0, de E, de XS y de delta. Estos están relacionados al equivalente monofásico de nuestro motor. Entonces, si es que nosotros decimos, es una máquina ideal, no hay pérdidas, significaría que toda la potencia calculada con esta formulita está llegando finalmente al eje de la máquina. Entonces, en cuanto al cálculo de esta potencia activa, es prácticamente lo mismo
que se hizo para el generador sincrónico. Y en cuanto al torque se refiere, bueno, ya la fórmula que acabamos de utilizar en el ejercicio anterior, que ya sabemos, 955 por P la potencia por fase, dividido para la velocidad sincrónica. Evidentemente no hay otra velocidad en esta máquina que no sea la sincrónica. Lo mismo, este torque calculado con esta formulita corresponde al torque que estaría aportando una fase. Si usted quiere sacar el torque total, simplemente esto tiene que multiplicar por 3. Porque se entiende que aquí esta potencia también es la que corresponde a una sola fase. Si usted ya le pone aquí la potencia trifásica, entonces el torque ya directamente me daría el valor de las 3 fases. Ya no tendría que multiplicar por 3 el torque. Entonces mucho ojo con esto. Tenga presente cómo va a estar reemplazando aquí la potencia. Si le pone potencia trifásica, este será también el torque generado por las 3 fases. Si aquí le pone potencia de una fase, entonces el torque iría multiplicado por 3. Bien, entonces como aquí sabemos que la potencia depende del ángulo delta, esa potencia, como vemos en esta gráfica aquí abajo, corresponde a una función seno. Esta gráfica es la que corresponde a una función seno. Alcanzándose el valor máximo de potencia justamente a 90 grados. Y como el torque es una constante, 955 dividido para la velocidad sincrónica, eso es una constante. Esta constante multiplicada por la potencia, evidentemente si la potencia es senoidal, todo este torque también será senoidal. Entonces, usted puede ver aquí en línea entrecortada la gráfica que corresponde al torque generado por esta máquina. Una función también senoidal. El torque máximo evidentemente se consigue también a 90 grados. En el eje de la izquierda, en el eje vertical de la izquierda, usted tiene la potencia en kilovatios. En el eje de la derecha tiene usted el torque generado en newton metro. Y en el eje horizontal, el ángulo delta, expresado en grados. Bien, por si acaso, aquí está enfatizado lo siguiente. A delta igual a 90 grados se desarrolla lo que sería el par o momento de torsión máximo por el motor. Se llama también a este el par o momento de torsión crítico o límite. Y esto ocurre a delta 90 grados. Esto cuando se trata de motores cilíndricos, ¿sí? Con rotores cilíndricos, esto se da a 90 grados. Si es que el rotor es de polos salientes, estos valores máximos se dan un poco menos, a 90, es decir, a 70 grados, los valores máximos de potencia y de torque. Eso es debido al efecto de tener polos salientes. El estudio matemático demuestra de que no se da precisamente a 90 grados la potencia y torque máximos. Esa parte del estudio no corresponde a este curso, simplemente aquí está ilustrado porque en algunos textos usted va a leer estos detalles. El delta 90 grados me da el torque máximo y potencia máxima, cierto es, pero eso es para rotores cilíndricos. En caso de que sean rotores de polos salientes, ese valor para el torque máximo se da aproximadamente a 70 grados.
En todo caso, nosotros vamos a utilizar estas gráficas de aquí, suponiendo por lo tanto que tenemos rotores de tipo cilíndricos. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice un motor sincrónico trifásico de 150 kilovatios, 1200 revoluciones por minuto y 460 voltios. Tiene una reactancia síncrona de 0.8 ohmios por fase. Si el voltaje de excitación es sub 0 está fijado a 300 voltios por fase, determine lo siguiente. La curva de potencia en función de delta. Literal B, la curva de paro momento de torsión en función de delta. Literal C, el par o momento de torsión crítico del motor. Entonces, con estos datos del problema, debemos proceder a identificar cada uno de los parámetros con los cuales se trabaja en este ejercicio. Entonces, por favor, tienen ustedes unos 2 minutos para que estudien el enunciado del problema y vean qué es lo que se puede plantear inicialmente para resolverlo.
Bien, entonces veamos, señor Casa Brian, cuéntenos qué idea tiene para resolver este problema. Con esa fórmula de la potencia activa, donde relaciona el seno de ¿cómo se llama esta letra griega, Inge? Bueno, entonces verá, aquí lo que debe tener siempre en mente es que los datos del ejercicio están dados, por ejemplo aquí, el motor trifásico 150 kilovatios. Esta es la potencia activa nominal de la máquina. Los 1200 RPM son la velocidad sincrónica. Estos 460 voltios son valores eficaces del voltaje entre líneas de la máquina. Eso es importante. Cuando usted obtiene el voltaje por fase, estamos suponiendo que en estos ejercicios el motor está conectado en Y. En consecuencia, si este es el voltaje entre líneas, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el voltaje por fase, el voltaje de alimentación a la máquina por fase. Entonces, ese es el voltaje terminal E. En este caso, tendríamos que dividir estos 460 voltios para raíz de 3. Entonces, eso es lo primero que hacemos porque estamos trabajando con el modelo monofásico. Entonces, siempre que usted tenga en el enunciado del problema los datos de esta forma, 460 voltios es el voltaje entre líneas, no se olvide. Salvo que aquí le diga el voltaje por fase es tanto. Si no se dice nada, debemos suponer que estamos trabajando con una conexión en y este es voltaje eficaz entre líneas. Bien, entonces, señor Salazar Cristian, ¿cuánto da este cálculo? Sí, Inge da 266 voltios. 266 voltios, gracias. Bien, luego entonces podemos aplicar la formulita de la potencia. La potencia era igual. El voltaje E sub 0 multiplicado por el voltaje terminal E, esto dividido para la reactancia sincrónica XS, y todo esto multiplicado por el seno de delta. El seno del ángulo delta. Bien, estamos así. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es poner los valores que corresponden a cada voltaje. Entonces el voltaje E sub 0, el problema nos dice que si el voltaje de excitación E sub 0 se mantiene en 300 voltios, entonces E sub 0 vale 300. Esto multiplicamos por el voltaje terminal, que serían 266, y dividimos para la reactancia sincrónica, que es 0,8 por fase. Entonces dividimos 0,8 y multiplicamos por el seno de delta. Entonces aquí vamos a tener un coeficiente de nuestra función seno. Ese coeficiente ¿cuánto sale, señorita Tingo Dayana? Ya le saco, profe, un ratito.
A ver, entonces me sale 9, no, ay, ¿qué digo? 99.750 seno de delta. Ya, 9.900, a ver, 9.900, ¿cuánto, hijos? ¿Cuánto era? 99.750, ¿no? Por el seno delta. Ya. Bien, entonces esta sería la función que debería dibujarse para la potencia en función de delta. Por lo tanto, estos son 99 kilovatios, ¿no? 99 kilovatios. Entonces, para trazar esta gráfica, deberíamos llegar hasta un valor máximo de 99,7 kilovatios. Bueno, estaría por aquí arribita. Casi 100. Entonces, la gráfica de la potencia nos quedaría casi superpuesta con la que tenemos dibujada aquí. Tendríamos que hacerlo así. Bueno, ya está. Este valor máximo vale 99,75 kilovatios. Eso en cuanto a la gráfica para la potencia en función de delta. Luego la curva para el par o momento de torsión en función de delta. Entonces en el literal B tendríamos que escribir simplemente la ecuación para el torque. Ese torque ya sabemos es 9.55. Esto va multiplicado por P. Y esto estaría dividido para la velocidad sincrónica que vale 1200 revoluciones por minuto. Bien, entonces como ya tengo el valor máximo de la potencia, ese valor máximo lo reemplazamos aquí, multiplicamos por 9,55, dividimos para 1200 y ya tendríamos el valor máximo del torque. Entonces, ¿cuánto da ese valor máximo del torque, señor Díaz Aníbal? Sí, profe, ya le calculo un ratito. Sería 793.84. 793.84 por el seno de delta, ¿no? En newton metro. Bueno, seno de delta, todo esto expresado en newton metro. Ya está. Entonces, lo mismo. Es una función seno
del ángulo delta y tiene un valor máximo de 793. Estaría ese valor máximo por aquí. Entonces, de igual forma, entonces habría que dibujarle casi superpuesta con esta gráfica de acá. Bueno, tendríamos entonces respondida las dos preguntas del ejercicio. Finalmente se pide el par o momento de torsión crítico del motor. A ver, ¿cuál sería el par o momento de torsión crítico del motor? Nos va a conversar la señorita Moreta Talía. Sí, a ver. Cuando es 90 grados. Sí, para 90 grados tenemos el par y la potencia máxima. La pregunta es, ¿cuál es el par o momento de torsión crítico? ¿Cuánto vale ese valor máximo en definitiva? 1. 1. La 793,84. 793.84 dice usted. ¿Qué opina el señor Edwin Ron? Pues con C, no es como dice la compañera, con C no es de 90, es 1 y queda 793,84 encima de la curva. Tal vez. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que hay que estar atentos, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos hace unos momentos atrás? Que estas formulitas, esta de aquí en particular, para la potencia, corresponde al equivalente monofásico, ¿no es cierto? Eso dijimos. Y también dijimos que estas máquinas son trifásicas. Entonces, si estamos utilizando para el torque la fórmula que corresponde al modelo monofásico, evidentemente el torque o momento de torsión crítico del motor debe ser especificado considerando las tres fases que tiene. Entonces el torque crítico sería 3 veces este valor de 793.84. ¿Sí? De igual manera la potencia. La potencia aquí nos está dando un valor máximo de 99.75 kilovatios. Pero esa es la potencia monofásica. Si queremos saber la potencia trifásica, habría que multiplicar este 99.75 kilovatios por 3. Daría 290 y algo, ¿no? De kilovatios. Entonces, mire usted que aquí, por ejemplo, para la potencia trifásica total, que nos estaría dando 297 kilovatios aproximadamente. Esa potencia máxima es mayor
a la potencia nominal que usted tiene acá. ¿Sí? Mire, aquí tenemos 150 kilovatios, especificado la máquina como potencia nominal. Sin embargo, la potencia máxima es casi 300, casi el doble, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta y entender bien cómo se calculan los torques y potencias del motor como tal. Estos calculitos de aquí que hemos aprendido a hacer nos facilitan las operaciones, pero son para equivalentes monofásicos. Entonces, en torques y en potencias, estos valores deben ser multiplicados por 3 para saber la capacidad máxima de la máquina. Bueno. Ángulos mecánicos y ángulos eléctricos. Habíamos visto en la clase anterior que cuando el motor está funcionando sin carga, si es que aquí tenemos el eje magnético del estator, el eje magnético del rotor también está alineado con este. Están superpuestos prácticamente. Pero en el caso de que ya el motor esté operando con carga mecánica, resulta que si este es el eje magnético del estator, el eje magnético del rotor tiene un corrimiento. Hay un desplazamiento entre esos dos ejes. Entonces, ese desplazamiento entre estos dos ejes se había llamado ángulo alfa, ¿sí? Entonces, ese ángulo alfa es el que se denomina ángulo de desplazamiento mecánico. Y evidentemente, el ángulo delta que se va a producir entre el voltaje terminal y el voltaje inducido se puede calcular a través de esta formulita de aquí. Delta es igual a P, en donde P es el número de polos de la máquina, por alfa sobre 2. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta esta relación que es útil para resolver algún tipo de ejercicio. Justamente esas gráficas que habíamos visto antes y que les acabo de recordar ahorita, estaban por aquí. Mire, aquí está justamente. En esta parte izquierda tienen ustedes la distribución de los polos magnéticos norte y sur del estator y del rotor cuando el motor está funcionando sin carga importante. Los dos ejes están prácticamente alineados. En cambio acá vemos qué es lo que pasaría en el caso de que exista carga mecánica importante aplicada en el eje. El eje magnético del estator se seguiría en forma vertical aquí, mientras que el eje magnético del rotor se ha ido un poquito para atrás. Fíjese también que aquí tenemos como detalle la dirección de rotación. Está rotando este sistema hacia la derecha, ¿no es cierto?, en sentido horario. Eso es importante para que usted pueda, por ejemplo, dibujar lo que sería el voltaje terminal aplicado en el estator, que es el que genera los ejes magnéticos. Ese voltaje terminal, entonces, podríamos ponerle así, por ejemplo, como estamos haciendo, tomándolo como referencia. Y si pone usted un punto de observación, digamos aquí, por este punto de observación, primero pasaría el eje magnético del estator y luego el del rotor. Eso quiere decir que si es que aquí le dibujamos al voltaje terminal que estamos aplicando en el estator, el E sub 0, que sería el voltaje inducido, generado en definitiva por la corriente de excitación en el rotor, el E sub 0 estaría retrasado el ángulo delta. Entonces, esto de aquí es importante también para resolver problemas. ¿Sí? Usted tenga en mente esta situación. En el caso de operar esta máquina como motor, tomamos como referencia
el voltaje terminal y el voltaje inducido va un poquito atrás, un ángulo delta atrasado. ¿Por qué razón? Justamente por este efecto de la carga en el eje y este desplazamiento mecánico que se produce entre los dos ejes. Evidentemente, este es el ángulo alfa, pero acá debería usted poner el ángulo delta, ¿sí? ¿Cómo saca ese ángulo delta? Con la fórmula que les acabo de indicar, que está por aquí. Delta es igual a P por alfa sobre 2. Entonces, para terminar la clase, hagamos este ejercicio. Dice un motor trifásico de 6 megavatios de potencia, 4 kilovoltios, 180 revoluciones por minuto y 60 hercios. Tiene una reactancia síncrona de 1,2 ohmios. A plena carga, los polos del rotor se desplazan un ángulo mecánico de 1 grado con respecto a su posición original. Si el voltaje de excitación es sub 0 de línea a neutro, es de 2.4 kilovoltios, calcule la potencia desarrollada. En este ejercicio se da como dato el desplazamiento mecánico, 1 grado. Pero a partir de esta información, lo que nos interesa es calcular el ángulo delta, el desplazamiento que existe entre el voltaje terminal y el voltaje inducido. Entonces, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí, para conocer delta, deberíamos conocer el número de polos. Alfa vale 1 grado. Pero ¿cuánto vale el número de polos? ¿Cómo sacamos ese número de polos? Nos va a responder el señor Maldonado Tito. ¿Está presente el señor Maldonado? Ya se fue. Sí, profe, sí, estoy presente. Ya, pues hombre, conteste entonces. Ya, profe. Era el número de polos, ¿verdad? Sí, necesitamos ese dato para saber el ángulo delta. Ya, pues el número de polos tiene... Parece que era 120 por la frecuencia, creo que era, profe. Bueno, entonces tiene la idea, ¿no? Habíamos visto que la velocidad sincrónica es igual a 120 multiplicado por F sobre el número de polos. Entonces, en esta formulita usted conoce la velocidad sincrónica vale 180 revoluciones por minuto. Conoce la frecuencia F, que vale 60 hercios. Entonces, de aquí despejamos el número de polos. Entonces, ¿cuánto le da esto? 120 por 60 dividido para 180. Bien, gracias. Entonces, ya tenemos el número de polos que vale 40 para esta máquina. Luego tenemos que calcular el ángulo delta. Entonces, este ángulo delta va a ser igual al número de polos 40 multiplicado por el desplazamiento mecánico, que vale en este caso 1 grado. Y esto dividido para 2.
Entonces, evidentemente, esto me da 20 grados, ¿no? Ya está. Luego tenemos que calcular el voltaje terminal. Otra vez aquí me dice el problema que el voltaje entre líneas vale 4 kilovoltios. No se olvide, también estos 4 kilovoltios son voltajes eficaces. Entonces, el voltaje terminal va a ser igual a los 4 kilovoltios dividido para raíz de 3. Bien, entonces, ¿cuánto da este cálculo, señor Salazar Cristian? Sí, se da 2,3 2.3 kilovoltios, ¿no? 2.3 kilovoltios. Aparte de eso, sabemos que el voltaje de excitación línea a neutro. Línea neutro significa que esto ya es el voltaje de fase, ¿no? Entonces podríamos sacar la potencia P, va a quedar igual. En este caso, E sub 0 vale 2.4 kilovoltios. Multiplicamos esto por el voltaje terminal, que sería 2.3 kilovoltios. Dividimos para la reactancia sincrónica, que el ejercicio me dice que vale 1,2 ohmios. Y esto multiplicamos por el seno de 20 grados. Bien, entonces esta potencia, ¿cuánto le dio el señor Subitana Oscar? Ya le cálculo, profe, un momentito. $1.57 megavoltios. Megavatios, ¿no? Megawatts. Bien. Megawatts. Gracias. Entonces, ya que tenemos esta potencia, ¿cuál sería finalmente la potencia mecánica desarrollada? Eso nos va a responder el señor Morán Darwin. Sí, ¿qué? A ver, cuénteme, ¿cuál sería la potencia desarrollada por la máquina? La 3 veces de lo que está ahí, 1.57 megawatts. Exacto, entonces esta potencia mecánica desarrollada por la máquina sería 3 veces multiplicado por 1,50 megavatios. Entonces, en la mayor parte de casos, esa potencia que está desarrollando la máquina se expresa en HPs. Ya sabemos el factor de transformación para pasar de kilovatios a HPs, entonces eso no es un problema, ya puede hacerlo usted. Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Los documentos que faltan